Muy buenas tardes. Al señor ministro de la Excelentísima Corte Suprema, señor Lamberto Cisternas Rocha, al señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, señor Vicente Ormazábal Abarzúa, al señor fiscal regional subrogante, señor Marcial Pérez, al señor defensor regional, señor Alejandro Viada Ovalle, distinguidas autoridades, señoras y señores, magistrados e invitados especiales, tengan todos muy buenas tardes. Antes de comenzar, recordamos a todos que las medidas de seguridad del auditorio cuentan con 2 salidas de emergencia a ambos costados, salidas laterales en el primer piso. También informamos que el evento se transmite en estos momentos vía streaming por el canal del Poder Judicial, a través de la página www.poderjudicialtv.cl. En el marco de las actividades de difusión del protocolo para personas vulnerables y con el objeto de facilitar su acceso a la justicia, el Poder Judicial desarrollará hoy un seminario denominado Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad. En esta oportunidad abordaremos los instrumentos iberoamericanos a los que el Poder Judicial se encuentra adscrito, el marco jurídico, así como los desafíos en torno a la inclusión, en un panel que estará conformado por el señor Lamberto Cisternas Rocha, ministro de la Excelentísima Corte Suprema, por don Vicente Ormazábal Abarzúa, presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, por la señora Adriana Fuensalida Rizopatrón, directora del Instituto Teletón de la Comuna de Coquimbo, señora Elvira Badilla Poblete, profesora de la Cátedra de Derecho Internacional de la Universidad Católica del Norte y Universidad Central Sede de La Serena, y por doña Karen Alfaro López, juez titular del primer juzgado de letras de Ovalle. Se hace presente también que las preguntas al panel se responderán al finalizar la primera ronda y luego a la segunda parte del seminario. En ese orden de ideas dejo con ustedes a el ministro de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, don Lamberto Cisternas Rocha, quien nos dará a conocer una presentación general de los instrumentos iberoamericanos de acceso a la justicia de grupos vulnerables. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades, señoras y señores. Bienvenidas y bienvenidos a esta invitación de la Corte Suprema a través de su Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos y de la Corte de Apelaciones de La Serena, que han puesto su mayor empeño en organizar y realizar este seminario, que es parte de un ciclo destinado a difundir el protocolo iberoamericano sobre acceso a la justicia de personas vulnerables y las 100 reglas de Brasilia. El buen resultado de este trabajo se ve reflejado en la apreciada presencia de ustedes, que demuestra el interés que existe por conocer esos instrumentos que nos corresponde aplicar. El mundo contemporáneo ha asumido la plena integración de las personas con discapacidad como una cuestión de derechos y no como un privilegio desde el paternalismo. Sin embargo, llevar a la práctica este principio de inclusión va más allá de una opción técnica. Lograr que las personas con discapacidad alcancen el máximo de desarrollo, que sean miradas en sus potencialidades y que se garantice su acceso a la justicia, es sobre todo un cambio estructural que requiere enriquecer la visión de la sociedad que queremos. Por eso estamos aquí con el tema específico de este seminario denominado el acceso a la justicia de personas con discapacidad. Reitero a ustedes la más cordial bienvenida a este encuentro y agradezco sinceramente el apoyo de los distinguidos panelistas, don Vicente Ormazábal, presidente de la Corte de La Serena, la señora Elvira Badilla, profesora de la Cátedra de Derecho Internacional de la Universidad Católica del Norte y de la Universidad Central, la señora Karen Alfaro, juez titular del primer juzgado de letras de Ovalle, y la señora Adriana Fuensalida Rizopatrón, directora del Instituto Teletón de Coquimbo. El segundo Estudio Nacional de la Discapacidad en Población Mayor de 18 años
realizado por el Ministerio de Desarrollo Social el 2015, nos indica que el 20% de la población adulta en nuestro país se encuentra en situación de discapacidad, en sus diferentes dimensiones, lo que equivale a más de 2,5 millones de personas que en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. Adicionalmente, los resultados de ese estudio muestran que la discapacidad está estrechamente relacionada con el envejecimiento de las personas y su nivel de ingresos, y afecta en mayor proporción a las mujeres. Si miramos más detenidamente, nos encontramos con que Coquimbo tiene una tasa de 19,6% de su población, esto es 109.000 personas aproximadamente en esa condición de discapacidad, dividida, por cierto, en niveles diferentes. La Fundación Nacional de Discapacitados ha señalado que en Chile la problemática de la discapacidad ha estado presente por más de 40 años como una demanda importante de las organizaciones de la sociedad civil, cuya presión generó la discusión y posterior promulgación en 1994 del primer marco legal relativo a estas materias y en 2010 de la Ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad. Los poderes judiciales, luego de un periodo en que cada uno de ellos actuaba de manera independiente, comenzaron a partir del año 2002 a considerar este tema de manera conjunta. Y en esa oportunidad, en la 7ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Corte Suprema y Tribunales Supremos de Justicia, surgió la Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, uno de cuyos apartados se titula Una justicia que protege a los más débiles. La Carta marca un relevante momento de madurez, el paso a una visión conjunta y consciente de los poderes judiciales respecto a las personas vulnerables, con más un compromiso de acción que se reafirmará luego en 2008 con las 100 reglas de Brasilia, aprobados en la cumbre número 14, y el año 2014 con el protocolo iberoamericano aprobado en la cumbre de Santiago de Chile. Las reglas de Brasilia van más allá de señalar los principios de actuación que deben inspirar la materia, pues pretenden constituirse como un sistema de buenas prácticas. Establecen los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Y a su respecto, la Corte Suprema ha dicho en diciembre del año 2013 que corresponde aplicarlas en las actuaciones de nuestros tribunales. Según la regla número 3, se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Entonces son causas de vulnerabilidad la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la privación de libertad. Y cuando en una persona concurren varias de estas causales de vulnerabilidad, hablamos de interseccionalidad, lo cual nos muestra entonces a personas que cargan varias de estas causales y que, por cierto, les impiden su incorporación cabal a la sociedad y, entre otros aspectos, su adecuado acceso a la justicia. Las reglas de Brasilia nos dicen que se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
y ordena enseguida que se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia. Se incluyen aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen los siguientes elementos de dichas personas: seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación. El valor de las reglas de Brasilia se encuentra, en definitiva, en reconocer y proclamar que los poderes judiciales de la región tienen responsabilidades en materia de acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad. En la toma de conciencia de la existencia de estas obligaciones y establecer lineamientos o mínimos aceptables para la actuación de jueces y funcionarios. Lo anterior es de enorme importancia, sobre todo si se considera que parte importante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere a violaciones a los derechos humanos de personas en situaciones de vulnerabilidad imputables precisamente a los poderes judiciales. El último de los documentos que mencioné es el Protocolo Iberoamericano, que surge el año 2014 en la Cumbre de Santiago y que establece normas que a nivel internacional reconocen derechos a las personas y colectivos, con la idea de que permeen con urgencia el conjunto de los sistemas judiciales de la región, generando otros criterios y miradas jurisdiccionales, pero sobre todo concretándose en resoluciones y acciones que disminuyen la distancia entre lo reconocido y la práctica judicial. Claramente se avanza desde las buenas prácticas a la formulación de normas, de procedimientos que deben respetarse, como sucede con todos los protocolos. En este protocolo, en la parte relativa a la discapacidad, se señala que la titularidad de derechos por parte de las personas con discapacidad coloca a quienes imparten justicia ante la necesidad de que existan interpretaciones judiciales que rebasen la visión de la discapacidad como una enfermedad, eliminando la adopción de acciones asistencialistas, tutelares o de dependencia de terceras personas. Es preciso que el sistema jurídico vigente responda desde un lenguaje de derechos humanos a la problemática de la falta de justiciabilidad de los derechos de las personas con discapacidad. El protocolo tiene respaldo en tratados internacionales específicos en el tema de la discapacidad y en especial en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y se encarga el protocolo de consagrar los derechos más representativos del modelo social de la discapacidad y los que con mayor énfasis se encuentran vinculados con el derecho de acceso a la justicia. En honor al tiempo disponible, solo me referiré a dos de ellos. En primer lugar, el derecho a la accesibilidad. Ella es considerada como uno de los principios rectores de la Convención en su artículo 3, a la vez que es contemplada como un derecho en su artículo 9. Lo anterior resulta de suma importancia, ya que a este principio de derecho se le pueden atribuir tres proyecciones distintas. La accesibilidad como una condición necesaria para el ejercicio de todos los derechos. La accesibilidad como contenido específico del derecho a no ser discriminado, que da pauta a la efectiva realización de la igualdad de oportunidades. Y la accesibilidad como derecho independiente, que da pauta para que también sea considerada como un medio para la prevención de la discapacidad. Y el derecho al acceso a la justicia de toda persona que se encuentra reconocido en el ámbito internacional, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Convención Americana. Mientras que en el caso de las personas con discapacidad, su derecho de acceso a la justicia se encuentra reconocido en el artículo 13 de la Convención. El protocolo además enuncia 8 principios que, de acuerdo a la Convención, rigen la aplicación de las normas relativas a las personas con discapacidad y que, por lo tanto, deben considerarse en la tramitación de un juicio en el que ellas intervengan o participen, ejerciendo su derecho de acceso a la justicia.
De esos 8, por el mismo honor al tiempo, solo mencionaré 2. El primero, abordaje de la discapacidad a partir del modelo social y de derechos humanos. El modelo social y de derechos humanos sitúa a los discapacitados como una cuestión de derechos humanos, teniendo como eje fundamental a la persona con discapacidad y a su dignidad, dejando de lado lo asistencial y el enfoque sanitario. A las y los juzgadores, es decir, a los jueces, a nosotros los jueces, se nos sugiere observar este principio en todas las etapas del proceso en los que intervenga una persona con discapacidad, sin importar la materia del mismo y el carácter con el que participe, ya que se propone que estos modelos sean el eje sobre el cual se base cualquier acto judicial o resolución que afecte a las personas con discapacidad. En segundo lugar, mayor protección de los derechos de las personas con discapacidad o principio pro persona. El principio pro persona es un criterio de interpretación en materia de derechos humanos que obliga a quienes operan con normas vinculadas a derechos humanos a emplear siempre los estándares más altos a favor de las personas, ya sea eligiendo la norma o la interpretación más protectora. A los jueces se les sugiere que ante la diversidad de interpretaciones de una norma o normas que resultaren aplicables en un asunto en el que intervengan personas con discapacidad, se prefiera aquella interpretación que más proteja los derechos de esas personas o que más los optimice. En definitiva, el protocolo debe ser valorado conforme a lo que constituye su gran aporte, la aplicación concreta al derecho de acceso a la justicia de la existencia de obligaciones positivas del Estado en materia de derechos humanos, destinadas a remover aquellas barreras y obstáculos que dificultan o impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de sus titulares, en este caso de personas con discapacidad. A modo de conclusión, podemos señalar que existe plena compatibilidad entre las reglas de Brasilia y el protocolo, y entre ellos y el sistema interamericano y universal de derechos humanos en materia de acceso a la justicia y uso efectivo de los recursos. Tanto las reglas como el protocolo reconocen que también al Poder Judicial y no solo al Poder Político le cabe responsabilidad en materia de acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad. Lo anterior se traduce en establecer líneas de base para las actuaciones de operadores y funcionarios del sistema de justicia que den cuenta de la toma de conciencia de dicha responsabilidad. En lo concerniente a la discapacidad, reglas y protocolo presentan ciertas diferencias, las que en todo caso dicen relación con el alcance pretendido y no con la filosofía que la sustenta. En efecto, las primeras, pese a su declarada intención de constituir algo más que reflexiones sobre los problemas de acceso a la justicia de personas con discapacidad, terminan enunciando ciertas ideas matrices o, en otras palabras, los mínimos aceptables en un proceso judicial en que se vean involucradas estas personas. El protocolo, en cambio, da un paso adelante en cuanto a la concreción de dichos mínimos al presentar recomendaciones de actuación precisa para las y los juzgadores, pretendiendo constituirse en una guía para ellos en la administración de justicia. Finalmente, en lo que respecta a su aplicación en nuestro país, las reglas de Brasilia, por resolución de la Corte Suprema de 16 de diciembre de 2013, se acordó instruir a los tribunales nacionales que dichas reglas sean consideradas en situaciones de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, en los casos previstos en ellas como un cuerpo normativo que constituye un referente desde un punto de vista interpretativo pro persona. El protocolo, en cambio, se encuentra en fase de difusión, de la cual forma parte este seminario. De nuevo, muchas gracias a todas y a todos por su atención. Agradecemos la exposición del ministro señor Lamberto Cisternas Rocha. A continuación expondrá ante ustedes el señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad, señor Vicente Ormazábal Abarzúa, quien abordará los principales
conceptos y marco jurídico en el que se desarrolla el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad. Buenas tardes. Saludo al señor ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Lamberto Cisterna Rocha, a la señora Adriana Fuenzalía, directora del Instituto Teletón, a la señora Elvira Badilla Poblete, profesora de la Cátedra del Derecho Internacional de la Universidad Católica del Norte y Universidad Central, y a la señora Karen Alfaro López, todos como exponentes en este seminario. Asimismo, saludo a los ministros, señores ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, al señor fiscal regional y al señor defensor regional, público presente. Me corresponde expresar algunas palabras en relación con, como ya fue anunciado, sobre algunos conceptos y el marco jurídico en que se desarrolla el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Al efecto, teniendo en consideración la importancia del lenguaje, podemos considerar que los seres humanos tenemos el don de comunicarnos a través de la palabra, ya sea esta escrita, verbal, sonora o de cualquier otro medio moderno. Y a través de ella podemos expresar los más nobles sentimientos, pero también las más grandes ofensas. A través de los tiempos y conforme ha ido cambiando la actitud del trato a los diversos seres humanos que habitamos este planeta, hay algunos de ellos que o no han sido considerados o lo han sido en forma discriminatoria. Hablemos de las mujeres, de la gente de raza de color y de todos aquellos que, entre comillas, hemos considerado diferentes por apartarse de lo que también, entre comillas, consideramos normales, los que han debido ganar su lugar a fuerza de grandes luchas para demostrar que son iguales como todos y que también pueden ser un aporte a la vida en sociedad. En el tema que hoy nos ocupa y dentro de la versatilidad del lenguaje, el reconocimiento de las circunstancias antes aludidas ha permitido ir modificando la nomenclatura utilizada para referirnos o denominar a quienes tienen alguna diversidad funcional, y de eso se han ocupado los convenios internacionales suscritos sobre la materia y también en aplicación de ellos las diversas leyes que se han dictado a nivel interno. Conviene entonces que tratemos de explicar cómo hemos llegado al moderno concepto utilizado para referirnos a estos seres humanos, basándonos para ello en el Protocolo Iberoamericano. Ya dijimos que existía una complejidad sobre el concepto de discapacidad y más exactamente de personas con discapacidad, sobre todo considerando los diversos modelos de abordaje de esta temática. Partamos entonces respecto del concepto de discapacidad. El protocolo expone una breve explicación acerca de lo que actualmente engloban ambos términos, o sea, la discapacidad y la persona con discapacidad, y sin perder de vista el enfoque del modelo social. Al efecto, debemos aclarar que la solución aportada por el modelo social se ha enfocado en corregir o rehabilitar a la sociedad misma para eliminar las barreras de cualquier entorno con la finalidad de lograr la inclusión y participación de las personas con discapacidad en todas las etapas de la vida en comunidad, reconociendo y tomando en cuenta sus diferencias y su diversidad. En específico, se ha enfatizado la atención en las barreras que se traducen en la inaccesibilidad de edificios, a la infraestructura urbana, al transporte, a los medios de comunicación e información, a los servicios sociales y gubernamentales, a aquellas que niegan posibilidades de oferta de trabajo no protegido y acceso a sistemas de educación inclusivos, o bien a las que propician la reproducción de estereotipos e imágenes negativas acerca de las personas con discapacidad, solo por citar algunas de ellas, y que conllevan una escasa visibilidad como integrantes de la sociedad, lo que repercute en su devaluación como persona. Se puede decir que con el modelo social se ha transitado de una concepción integradora a una inclusiva de las personas con discapacidad, de ser meramente aceptadas y toleradas, pero vistas en el fondo como algo diferente y negativo. Se ha avanzado a que las personas con discapacidad sean reconocidas como parte de la diversidad humana y esté ausente una valoración prejuiciosa acerca de ellas, del cual parten ambas concepciones. Sobre lo mismo, es preciso hacer una referencia a las clasificaciones internacionales acerca de la discapacidad desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud,
ya que la primera de ellas, la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalías, elaborada en 1980, apartándose de la concepción actual y refrendando los postulados de un modelo médico rehabilitador, consideraba que la discapacidad y la minusvalía provenían directamente de las diversidades funcionales de las personas, que a su vez eran causadas por una enfermedad. Para esa misma clasificación, la diversidad funcional o deficiencia, que era el término empleado por ella, constituía toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. La discapacidad era toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para cualquier ser humano. Y la minusvalía a toda situación desventajosa para una persona concreta producto de una deficiencia o una discapacidad que supone una limitación o un impedimento en el desempeño de un determinado rol. Por consiguiente, al ser una clasificación que vinculaba a la discapacidad con una enfermedad, comenzó a ser objeto de diferentes cuestionamientos, sobre todo por parte de las propias personas con discapacidad, las que tiempo atrás ya habían iniciado el movimiento de vida independiente que, entre otras causas, pugnaba en contra del modelo médico rehabilitador. De esta manera, dicha clasificación sufrió una revisión y en mayo de 2001, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, a partir de la cual se percibió a la discapacidad desde una visión universal y en la que se explicó la relación entre el funcionamiento humano y la discapacidad como el resultado de la interacción de las características del individuo con el entorno y el contexto social. En otras palabras, se concibió a la discapacidad a partir de la unión entre la visión médica y la social, pues ninguna de ellas en su individualidad era capaz, de acuerdo con la clasificación internacional, de aportar una explicación de la misma, a la par que dicha interrelación dio pauta para la identificación de los distintos elementos que componen la discapacidad tal cual como se ha conceptualizado actualmente, como una interacción entre las diversidades funcionales y las limitantes o barreras sociales. De esta manera, retomando la explicación y los postulados del modelo social, el término discapacidad se construyó a partir de una concepción muy particular, estableciendo una clara disociación entre las diversidades funcionales y el entorno social y ambiental. Así, la raíz del problema dejó de ser la persona y ahora es la sociedad, que no es capaz de tomar en cuenta y satisfacer las necesidades de todos sus integrantes. Por lo tanto, una cuestión es la diversidad funcional o deficiencia, entendida como la característica de la persona consistente en un órgano, una función o un mecanismo del cuerpo o de la mente que no funciona, o que no funciona de igual manera que la mayoría de las personas, y otra, los factores sociales que restringen, limitan o impiden a las personas con diversidad funcional vivir una vida en sociedad, es decir, la discapacidad. Tales criterios son los que han sido retomados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en adelante la Convención, que si bien no brinda una definición de discapacidad, aporta una concepción que abarca, tales elementos, distinguiendo entre las diversidades funcionales y el entorno y señalando la consecuencia derivada de la interacción entre ambos, es decir, la falta de participación plena y efectiva en la sociedad por parte de las personas con discapacidad, colocándolas en un plano de desigualdad. El inciso E del preámbulo de la Convención reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Acerca de este término, la Convención destaca un elemento muy característico, consistente en que es un concepto que evoluciona de acuerdo a la cultura y la época, por lo que es un vocablo que podría modificarse. De esta manera, de forma sintética se puede decir que los elementos que conforman la discapacidad son tres: una diversidad funcional, el entorno o contexto que rodea a la persona con diversidad funcional
y la interacción de ambos elementos que trae como resultado que la persona con discapacidad participe plenamente en la sociedad. Algunos ejemplos que podrían ayudar a clarificar los elementos que componen a la discapacidad son los siguientes. Una incapacidad para caminar es una deficiencia, es una diversidad funcional, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones es el entorno. Es una discapacidad. Una incapacidad de hablar es una deficiencia, que es una diversidad funcional, pero la incapacidad para comunicarse porque las ayudas técnicas no están disponibles es el entorno, y eso es una discapacidad. Una incapacidad para moverse es una deficiencia, es una diversidad funcional, pero la incapacidad para salir de la cama debido a la falta de disponibilidad de ayuda apropiada, que es el entorno, esa es una incapacidad, es una discapacidad. Sin embargo, cabe aclarar que en algunas circunstancias, aun cuando exista una diversidad funcional, no es factible señalar que se está en presencia de una discapacidad debido a que no se reúnen el resto de los elementos. Un caso que sirve para ejemplificar esta situación lo es de una persona que tiene miopía. Esa persona tiene una diversidad funcional de tipo sensorial, pues afecta su visión, pero el uso del lente impide que enfrente las barreras impuestas por el entorno y por lo tanto no limitan su participación en la sociedad. Como una reflexión importante en el tema de la discapacidad y vinculado estrechamente con el concepto imperante de la misma, en la cual se sobreponen las barreras de tipo social, físico y actitudinal a las diversidades funcionales de las personas, es importante no perder de vista este último elemento y lo que implica para las personas que la tienen, pues en muchas ocasiones, aun cuando dejen de existir los obstáculos y las barreras que produce la discapacidad, la lucha personal relacionada con la diversidad funcional seguirá presente. Resultaría imposible no vincularla o partir de la idea de que en el modelo social son irrelevantes las diversidades funcionales. Esto es, si bien el modelo social parte del reconocimiento de que lo importante es rehabilitar a la sociedad misma y no a la persona, esto no constituye un obstáculo o limitante para dejar de lado las experiencias personales y subjetivas de las personas con discapacidad, pues si aquellas logran integrarse al abordaje social, se fortalecerán los elementos para combatir la discapacidad. El no tomarlas en cuenta provocaría una exposición parcial del tema y soluciones a medias, retomando el presupuesto de que ambos elementos interactúan. Para muchas personas con discapacidad, la experiencia de sus cuerpos, y no solo las barreras discapacitantes, como la imposibilidad de acceder a los medios de transporte público, dificulta su participación política. Por ejemplo, la energía limitada de una persona puede reducir su capacidad para asistir a reuniones y otros acontecimientos. Si no se reconocen estas circunstancias, es improbable que se busque formas alternativas de participación. Por ejemplo, en Chile la ley de votaciones populares y escrutinio debió ser modificada. En el comienzo se estableció el sistema braille para que las personas no videntes votaran en la Cámara Secreta. Como una experiencia personal puedo señalar que me tocó estar a cargo de locales de votación en su momento y era imposible que votaran con el sistema braille porque muy poca gente lo conocía. Se modificó la ley y ahora se permite que ingresen con un acompañante a la Cámara de Votación para poder sufragar. Bueno, hablemos ahora sobre los tipos de discapacidad. Una vez que se ha precisado lo que debe entenderse por discapacidad, es necesario indicar que esta puede ser variada, atendiendo al tipo de diversidad funcional de que se trate. Inclusive una persona puede presentar no solo una, sino varios tipos de discapacidad a la vez, como ocurre con las personas con una diversidad funcional en intelecto, que les puede provocar una de tipo intelectual, motriz y hasta sensorial. El reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, vigente en México, en su artículo 2, contempla esos tipos de discapacidad y aporta un significado de lo que se entiende por cada una de ellas, destacando en su conceptualización la interacción entre las diversidades funcionales y el entorno. Acudiremos a ellas con la finalidad de que sirvan como marco conceptual de referencia. En efecto, en dicho reglamento se considera la discapacidad física, motriz o motora, que es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, que es una diversidad funcional,
y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. La discapacidad mental, en cambio, o psicosocial, es la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que, aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, que es la diversidad funcional, y que al interactuar con las barreras que le pone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de las personas, diversidad funcional, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. La discapacidad sensorial es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad. La determinación de la existencia de una discapacidad y el tipo de la misma dependerán de la valoración de un equipo interdisciplinario conformado por especialistas en diversas ramas del conocimiento, no solo en la medicina o psiquiatría, sino también por especialistas en derecho, trabajo social, psicología, sociología, entre otros. En cuanto al concepto de persona con discapacidad, está estrechamente ligado al propio de discapacidad, ha sido incluido en el texto de la Convención y que, al igual que el primero, parte también del reconocimiento de un modelo social y de seres humanos, y de derechos humanos, por lo que en su construcción existe una vinculación entre las diversidades funcionales de las personas y las barreras impuestas por el entorno. Según el artículo primero, párrafo primero de la Convención, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puede impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. De esta manera, la Convención, más que explicar qué debe entenderse por personas con discapacidad, se limita a indicar quiénes pueden quedar incluidas en ese término. Por lo tanto, existe una persona con discapacidad cuando está presente una diversidad funcional, es decir, una deficiencia en términos de la Convención, sea física, sensorial, mental o intelectual, que esa diversidad sea de largo plazo y que al interactuar esa diversidad funcional con las barreras en el entorno impida la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. En este sentido, el nivel de participación de una persona con discapacidad será medible atendiendo el grado de goce y ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad, una vez que se hayan eliminado los obstáculos y barreras derivadas del entorno o del contexto en el que se desenvuelve. Sobre el concepto de persona con discapacidad es necesario recalcar que la Convención aporta un mínimo de referencia en la materia, pues cada Estado parte, atendiendo a su orden jurídico interno, puede considerar mayores elementos en favor de una definición más amplia y protectora de las personas con discapacidad. Es necesario también referirnos a qué se entiende discriminación por motivos de discapacidad. Un concepto esencial en el tema de la discapacidad es el de discriminación por motivo de discapacidad. El artículo 2, párrafo 4 de la Convención señala que por discriminación por motivo de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Por ajustes razonables también la Convención señala que se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. En este sentido, cabe destacar que el marco protector de la Convención en cuanto a la no discriminación
no se restringe a las personas con discapacidad, sino que, como se ha mencionado, al poner el acento sobre el fenómeno de la discriminación, se abre la protección a personas que sin tener ellas mismas una discapacidad sufren la discriminación por dicho motivo. Tal es el caso de aquellos supuestos en los que se discrimina sobre la base de o por motivo de discapacidad, o en otros términos, discapacidad percibida o imputada, que sucede cuando las personas sin tener una diversidad funcional entre la realidad son percibidas por la sociedad como si las tuvieran. Percepciones subjetivas, enfrentándose a actitudes discriminatorias. Podríamos considerar acá el bullying o acoso escolar. Un ejemplo de discriminación también sobre la base de la discapacidad sería el de una persona con una deformidad en el rostro, que si bien en principio no le genera alguna diversidad funcional, puede llegar a ser tratada por las personas que lo rodean como una persona con discapacidad debido a las actitudes negativas o prejuiciosas en su contra. O el caso de personas que se encuentran trabajando o están vinculadas de algún modo con personas con discapacidad y que en razón de ello llegan a ser discriminadas. En relación al marco jurídico aplicable, podemos decir que internacionalmente son diversos los instrumentos, tanto del sistema universal como regional, en los cuales se pueden ubicar normas jurídicas aplicables a las personas con discapacidad, ya sea que se trate de ordenamientos generales de derechos humanos o bien específicos sobre el tema. Por lo que respecta al sistema universal, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, aun cuando son tratados de carácter general, sus disposiciones resultan aplicables a las personas con discapacidad al señalar cada uno de ellos que está prohibido establecer distinciones entre las personas en el ejercicio de los derechos que ellos prevén y entre cuyas distinciones es posible incluir la condición de discapacidad. En el sistema regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su protocolo adicional sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, al igual que en los casos anteriores, siendo tratados internacionales de derechos humanos de carácter general, dan pauta a incluir a la discapacidad entre los motivos por los cuales se prohíbe establecer distinciones en el ejercicio de los derechos que ellos prevén. Por su parte, en cuanto a tratados internacionales específicos en el tema de la discapacidad, se menciona la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que hasta hace poco tiempo era el único tratado vinculante en la materia. Sin embargo, atendiendo a su contenido, es preciso señalar que la misma ha sido superada por la Convención, la cual, como se ha mencionado, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006. La Convención constituye actualmente el principal instrumento internacional de carácter vinculante, por lo que a la discapacidad respecta, en el que además de reconocer los derechos de las personas con discapacidad se establecen una serie de medidas que se deben instrumentar para que éstas los puedan ejercer en igualdad de condiciones que las demás personas, asegurando de este modo su participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. En aplicación de ella, Chile promulgó la Ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. La Convención establece un cambio de paradigma, considerando a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y no como una enfermedad o carga, como lo hacía el modelo médico rehabilitador, por lo que destaca la eliminación de barreras, tanto físicas como sociales, para el efectivo goce y ejercicio de los derechos, atendiendo a que el propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. La misma lleva a cabo el reconocimiento de estos, agrupándolo en lo que la experta Agustina Palacios ha clasificado con 5 grupos diversos: derechos de igualdad, derechos de protección en situación de especial vulnerabilidad, derechos de libertad y autonomía personal, derechos de participación y derechos sociales básicos. Por otra parte, además de los tratados internacionales reseñados, diversos comités creados por aquellos han emitido observaciones acerca de las personas con discapacidad, como es el caso de la observación general sobre personas con discapacidad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la observación general número 9 sobre los derechos de los niños con discapacidad del Comité sobre los Derechos del Niño, las cuales sirven de guía para los estados en la regulación de aspectos concretos en la vida de las personas con discapacidad. Terminando esta exposición, aludiendo a la normativa interna, además de la Ley 20.422, no debemos olvidar una posterior que rige en Chile, que es la 20.609, también conocida como la Ley Zamudio,
que también se refiere a la discriminación arbitraria, y en este caso entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En particular, expresa esta norma cuando se funden en motivos tales, y dentro de todos los que menciona, refiere a la discapacidad. Las categorías que se refiere el inciso anterior no podrán invocarse, señala la ley, en ningún caso para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público. La ley Zamudio, si vieron la noticia de ayer, fue aplicada por la Santísima Corte Suprema a propósito de una persona con discapacidad que le impidieron abordar un vuelo en la zona sur del país y trasladarse a Santiago, así que tiene plena vigencia en Chile. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, se agradece a los expositores y a continuación damos inicio a una primera ronda de preguntas, la que se extenderá por 15 minutos. Se han dispuesto de micrófonos en la sala para que los asistentes puedan realizar las preguntas a los expositores. Por favor, levantar la mano quienes quieran realizar. Se pide también que la pregunta se señale a quién va dirigida antes de formularla, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Georgina García, soy de la Universidad de La Serena. Es un gusto y un placer estar en la Universidad de Santo Tomás y en estas interesantes exposiciones desde el Poder Judicial, ¿no? Me gustaría hacer una consulta al señor ministro, don Lamberto Cisterna Rocha, en respecto a las acciones que va a tomar el Poder Judicial en términos de acciones positivas para que no se repitan los hechos relacionados con la muerte de los niños que son más vulnerables y niños. El año pasado, o mal no recuerdo, fue este año, una niña murió llorando en un hogar del Sename con una situación de enfermedad y una situación tremendamente grave que vulnera los derechos de todos. ¿Qué acciones positivas va a tomar el Poder Judicial con respecto a esto? Y la segunda pregunta también es referida a, como ustedes muy bien lo señalaban, el derecho a la educación, que es un derecho fundamental. Acaba de salir la nueva ley de reforma en educación superior y no se plantea ningún tipo de apoyo con explicitud hacia los estudiantes en situación de discapacidad, cosa que nos complica bastante porque si bien hay voluntades, las buenas acciones y las voluntades no siempre producen los cambios culturales a los cuales aspiramos. Gracias. Si alguien desea hacer otra pregunta, levante la mano para que el micrófono se acerque, ¿no es cierto? Y vayamos así ganando tiempo. Allá parece que hay una persona. Bien, respecto de sus dos preguntas, la primera es qué va a hacer el Poder Judicial para tratar de evitar estas situaciones que se producen en los hogares del Sename. La verdad es que nuestra posibilidad de actuación ahí es bastante limitada, porque lo que la ley establece es que los jueces de familia realicen una visita periódica a los hogares del Sename o lugares donde están los niños encargados, ¿no es cierto?, en protección, para verificar que efectivamente esa se está llevando a la práctica. Hemos afinado bastante el procedimiento, tenemos unas fichas computacionales que nos permiten ir haciendo, ¿no es cierto?, control y seguimiento bastante periódico. Sin embargo, hay que decir que hay una parte del asunto que es las disponibilidades del Sename en cuanto a establecimientos y en cuanto a fiscalización son limitadas. Hay allí entonces una acción que depende de otros poderes del Estado como para poder hacer más efectivo este tipo de sistemas de protección o de cuidados. Baste decir que uno, por ejemplo, yo lo hice el año antepasado como visitador de la Corte de San Miguel, que tiene 40 y tantos tribunales y otras tantas localidades, ¿no es cierto? Las colegas jueces decían, bueno, aquí no tenemos ningún hogar. Tenemos que ir a otra parte, tenemos que ir a otra localidad, a otras comunas. Eso dificulta, ¿no es cierto?, el control, el acercamiento, la presencia.
Y por otra parte hay que decir que cuando el Poder Judicial ha tratado de estar demasiado presente, incluso un señor ministro de la Corte Suprema corrió el riesgo de una acusación constitucional por una mala interpretación de lo que se había tratado de hacer. Entonces aquí tenemos que mantenernos, como se dice habitualmente, en el fiel de la balanza, y vamos a perseverar en ello, vamos a perseverar en estos controles, en que los señores o señoras juezas de familia concurran, ¿no es cierto?, y hagan esta vigilancia. Y respecto del tema de la nueva ley o de la legislación que en general no contiene normas que faciliten el trabajo, el acceso, el desempeño de las personas en situaciones de vulnerabilidad, la verdad es que solamente tenemos dos cosas que hacer. La primera cosa es cuando se tramitan los proyectos de ley y llegan para informe de la Corte Suprema y solo llegan cuando tienen que ver con la organización de los tribunales y sus facultades. Allí nosotros actuamos un poco medio pasados para la punta, por decirlo así, porque no solo informamos de esto, sino que informamos de todo lo que trae el proyecto de ley, entendiendo que esto es una colaboración dentro del proceso. Nosotros no tenemos iniciativa legislativa, pero si nos preguntan por algo, y ese algo tiene 10 rubros y a nosotros nos han preguntado por el número 7, igual damos opinión respecto de los otros como una colaboración. Lo otro que tenemos que hacer es lamentar, ¿no es cierto?, que no se tome en cuenta esto, y eso es un defecto de nuestro sistema legislativo en que no tenemos una adecuada coherencia. De pronto se dicta una norma, ¿no es cierto?, por decir una cosa, la ley Emilia, y no se toma en cuenta las repercusiones que tiene en otra serie de ámbitos. Entonces, nos falta todavía tener un sistema más planificado de legislación, con lo cual estoy diciendo tratar de prever algún tipo de problema. De ninguna manera podría criticar yo, ¿no es cierto?, las facultades exclusivas de los legisladores. Perdón un segundito. Señor ministro, ¿va a agregar algo a la pregunta a la respuesta anterior? Sí, bueno, y lo dijo el señor ministro en su exposición, que lo que corresponde a los jueces, a los tribunales, pues podremos en realidad interpretar las normas estas que tengan esas carencias o esas omisiones de acuerdo a los tratados que Chile ha firmado, y en ese sentido podremos quizás inclinar de acuerdo a la interpretación de las normas, en el sentido que no autorice esos tratados, privilegiando o tomando en consideración las circunstancias especiales de los discapacitados. Eso quería decir. Hola, buenas tardes a todos ustedes. Yo quiero dar las gracias por habernos invitado aquí a las personas de la comunidad sorda para que pudiéramos venir a un tema tan importante del seminario de la accesibilidad, el acceso a la justicia. Muchas gracias a todos ustedes. Mi pregunta, ¿cómo podemos lograr accesibilidad a la justicia, acceso a la justicia a la comunidad de personas sordas? Yo puedo decir aquí distintas herramientas. ¿Cuáles? Capacitación a funcionarios que trabajan dentro del Poder Judicial. Yo, por ejemplo, capacitar a personas de PDI o de Carabineros, o en el futuro que podamos conversar cómo trabajar con funcionarios dentro del Poder Judicial. Mi pregunta es si se puede, si hay una vinculación, un futuro de es posible garantizar el acceso a la justicia a las personas sordas de la cuarta región. Muchas gracias. El tema que se plantea es bien interesante y voy a referirme a una situación muy específica y concreta. Estamos en este momento tramitando un entendimiento con la Asociación Nacional de Sordos, que nos ha hecho una presentación orientada a un convenio en que podamos facilitar este intercambio, pero específicamente orientada a que la nómina o lista que tiene la Asociación de Personas que son intérpretes de señas o que
trabajan el lenguaje de señas para ser de intérprete entre unos y otros, puedan ser considerados como peritos en los tribunales. Entonces, estamos estudiando el tema porque los peritos tienen que cumplir varios requisitos, en este caso tendrían un adiestramiento especial y queremos chequear, ¿no es cierto?, los otros requisitos. Y creo que vamos a lograr un entendimiento a relativamente corto plazo. Pero además pienso yo que las diversas asociaciones, en este caso asociaciones de sordos, ¿no es cierto?, pueden acercarse a las cortes de apelaciones o a los tribunales y buscar allí una vía de intercambio para poder asegurar que las personas que están asociadas, y si no lo están, las personas que tienen esta discapacidad, puedan tener mejor acceso a la justicia. Nada impediría, por ejemplo, que una asociación regional aquí pactara con la Corte o con los tribunales un proceso de capacitación de algunos funcionarios de los tribunales que estuviesen interesados en esto. No necesitan ni autorización de la Corte Suprema, ni acuerdos nacionales. Eso se puede hacer de inmediato y se puede llevar a la práctica. Hacer un pequeño estudio de en qué lugares concurren con mayor frecuencia estas personas, que probablemente sean tribunales de familia, ¿no es cierto?, tribunales laborales, y centrar allí la actividad. O sea, ahí no hay inconveniente, está la apertura, tal como si se trata, por ejemplo, de personas discapacitadas físicamente, pueden perfectamente obtener a través de este entendimiento, ¿no es cierto?, con las sedes regionales, con las cortes, los tribunales, bajar el mesón, por ejemplo, para que puedan tener acceso y puedan ser atendidos. Ver, digamos, cualquier otro tipo de mecanismos que en definitiva ayude a este desenvolvimiento. Y yo suelo contar una anécdota que surgió en un encuentro similar en Temuco, y más de alguno puede haberme escuchado por aquí o por los medios de comunicación. En aquella oportunidad, un juez de una localidad un poco alejada dijo que al llegar a su tribunal constató a corto andar que las audiencias de antes de las 11 de la mañana se caían. Y luego de investigar descubrió que los buses rurales llegaban a esa localidad tipo 10, 10 y media. Entonces, obviamente, las audiencias se caían. Entonces él habló con su gente y inventó un sistema de turnos y los que estaban dispuestos a quedarse hasta más tarde, hasta las 4, ¿no es cierto?, en audiencias, empezó a implementar las audiencias para estas personas después de las 11 y dejaron de caerse. Entonces, tal como él tuvo aquí una actitud, ¿no es cierto?, vamos a llamarla proactiva, bien pueden los interesados acercarse y decirle, mire, sucede tal cosa, y lo más probable es que los magistrados, ¿no es cierto?, los ministros, los presidentes de corte con una visión más aperturista que gracias a Dios estamos teniendo, van a tratar de encontrar una solución. ¿Alguna otra pregunta? Bien, damos por finalizada entonces la primera ronda de preguntas y invitamos a todos los asistentes a un coffee durante 15 minutos para luego retomar el evento.